Ahora empecé a grabar. Entonces, vimos ya todas las fuerzas que tenían lugar en la atmósfera, ¿cierto? Ya sabemos cuáles son. Ahora queremos llegar a la forma, digamos, final de esta ecuación. Entonces, ya vimos que las principales fuerzas fundamentales son tres, ¿ya? Está la fuerza gradiente de presión, está la fuerza de gravedad y está la fuerza de roce. Después vimos más adelante que vamos a añadir otras fuerzas que se producen por que la Tierra está rotando, ¿ya? Y ahí entonces introducimos fuerzas que le denominamos nosotros fuerzas aparentes, y estas fuerzas entonces son aquellas que van a poder determinar el desplazamiento o el cambio que tienen las trayectorias de las parcelas de aire producto de la aceleración de la Tierra, ¿ya? Y bueno, la más importante, que también vamos a ver hoy día porque es la más importante, es la aceleración de Coriolis, que desvía los movimientos. Entonces, bueno, ¿cómo los desvía? En el hemisferio norte los desvía hacia la derecha y en el hemisferio sur los desvía hacia la izquierda. ¿Esto se ve en la realidad? Sí, se ve en la realidad. Así que nosotros vamos al Windy, vamos a ver que, por ejemplo, acá los anticiclones tienden a tener esta circulación, ¿ya? ¿Qué pasa? Que el movimiento tiende a irse hacia la izquierda, por eso se hace esta circulación, ¿ok? Ese podría ser un ejemplo. Lo otro es que los vientos del oeste, fíjense que estos son los vientos que vienen desde el oeste, por eso le llamamos vientos del oeste, que están asociados en altura a una onda. Si se acuerdan, yo les dije que si vamos a la altura, en la altura hay una onda, ¿cierto? Ya, en la altura hay una onda que son vientos del oeste, o sea, esto jamás van a ver un viento que vaya hacia el otro lado, en esta parte. Y acá, por qué van en esa dirección? Bueno, precisamente porque los movimientos se desvían hacia la izquierda. El aire acá en las zonas tropicales asciende por la celda de Hadley y luego por la altura se va hacia los polos, ya por el tema del balance de energía, esta trayectoria se desvía en su camino y produce entonces que se formen los vientos del oeste. Entonces, el desvío por Coriolis es real, ¿ya? Y es muy importante. Acá sucede lo mismo, en el hemisferio norte también hay vientos del oeste y también hay ondas. De hecho, las ondas del hemisferio norte son mucho más formadas porque allá hay continentalidad. Entonces, también ocurre lo mismo. Acá los movimientos se van desde el polo hacia el ecuador y en su trayectoria se desvían hacia la derecha, ¿ya? Entonces es algo que realmente ocurre en la atmósfera, y en las zonas ecuatoriales no hay efecto Coriolis. ¿Por qué? Porque la latitud es cero, ¿ya? Y bueno, eso principalmente. Y aparte ¿qué pasa? Que en el polo en el polo no tenemos variación del momentum angular, ¿ya? Y esa es la principal razón, ¿ok? Entonces, vimos que la aceleración de Coriolis era muy importante. Incluso hicimos un ejercicio que yo los insto a ir al libro, al Holton, y ver de ahí otros ejercicios. Yo muy probablemente vaya a tomar un ejercicio de ahí que son muy parecidos a esto. Hay otros ejercicios muy parecidos a esto. Creo que hay uno de una pelota. Ay, ese de la pelota es mi favorito. De hecho, podríamos hacerlo. Vamos acá, vamos al libro. A ver si es que me acuerdo cómo se hace. Entonces, y acá entonces este es el primer capítulo del libro. Fíjense que en el libro estamos a la par con el libro nosotros. Entonces está el capítulo de la introducción. Aquí habla de las unidades físicas, análisis de escala, que es lo que vamos a ver hoy día. Y aquí empieza con la fuerza. Fuerza gradiente de presión, ya. Después la fuerza de gravedad, que ya la vimos. Finalmente las fuerzas viscosas o de roce. Y luego pasa a las fuerzas en un marco de referencia no inercial o fuerzas aparentes, y ahí aparece la aceleración centrífuga, perdón, la fuerza centrífuga o la aceleración centrípeta, que es lo que vimos ayer. La fuerza de gravedad, que al final lo que vimos es que la fuerza final de gravedad se va a componer de la fuerza de gravedad que obtuvimos por la ley, digamos, gravitacional, y a esa se le suma la fuerza centrífuga,
Entonces, gracias a eso nosotros no nos vamos hacia los polos. ¿Ya? Y Coriolis. También está acá explicado, digamos, en detalle todas las ecuaciones si que ustedes quisieran profundizar, pero es exactamente lo que hemos visto hasta el momento. Está todo acá. Entonces, este es el primer capítulo. De hecho, acá está el ejercicio, cómo llegamos a obtener el desplazamiento delta I en base a una velocidad zonal. ¿Ok? Luego, esta parte yo no se las pasé, son oscilaciones producidas por Coriolis, pero no es nada grave. Esto de la ecuación hidrostática ya lo sabemos y ya lo pasamos en la primera parte de la materia, así que lo saltamos y finalmente llegamos a los ejercicios. Entonces, aquí hay varios ejercicios bien interesantes. En particular, el que me gusta a mí es uno que es de dos pelotitas. Miren, este igual está bueno, dice. Un tren está andando suavemente a lo largo de una curva a una tasa de 50 metros partido por segundo. Un pasajero está parado on a set of scales, observes that his weight is... Ya, el pasajero se da cuenta que su peso es 10% más grande con el tren andando que con el tren descansando. Entonces, claro, que está pesando más. La trayectoria del tren es tal que la fuerza que actúa sobre el pasajero es normal al piso del tren. Y ahí pregunta, ¿cuál es el radio de la curvatura de la trayectoria del tren? Y eso tiene que ver también con, precisamente con la fuerza de Coriolis, pero vertical. A ver, esta igual está buena. Sí, esta está mejor. Si es que un jugador de béisbol lanza una bola a una distancia horizontal de 100 metros a 30 grados de latitud en 4 segundos, ¿cuánto se desvía la bola lateralmente como resultado de la rotación de la Tierra? Ya, ese está bueno. Y este es mi favorito. Two balls, dos bolas de 4 centímetros de diámetro son ubicadas 100 metros de distancia aparte en una superficie sin fricción plana a 43 grados norte. Si la bola es impulsada directamente una hacia la otra con iguales velocidades, ¿a qué velocidad deben viajar para que ellas se desvíen una de la otra? ¿Ya? Entonces ese lo vamos a hacer, porque me gusta mucho. Ejemplo. Ya. Entonces, dice. Ay, quedó todo junto. Centímetros sin diámetro. Our place. ¿Se les ocurre? Frictionless horizontal plane if the ball. Bueno, así es la cosa. Nosotros vamos a poner aquí, voy a proyectar para que podamos dibujar. ¿Ya? Entonces, opciones de puntero. Acá yo tengo una bola que dice 2 balls of 4 centímetros de diámetro. Entonces esta bola tiene, cada vez más grande. Tiene 4 centímetros de diámetro. ¿Qué significa eso? Que la distancia de aquí a aquí es 4 centímetros. ¿Ya? Un segundo. Ya. Y acá hay otra bola que también tiene 4 centímetros. Por lo tanto, la distancia de aquí a aquí, 4 centímetros. Dice que están en una superficie libre de fricción. ¿Ya? Entonces, digamos, pensemos que la pantalla es una superficie libre de fricción, que la estamos viendo como desde arriba. ¿Ya? Están en 43 grados norte. ¿Ya? Y if the balls are impulsively propelled directly, o sea que le vamos a dar un impulso de aquí hacia allá y un impulso de aquí hacia allá, cosa que vayan una hacia la otra, ¿ya? Que tratemos de hacerla chocar. Pero nosotros sabemos que existe la desviación
por Coriolis, porque la Tierra está rotando, ¿ya? Entonces, y estas están ubicadas 100 metros de una a la otra. Sé que eso quedó muy feo. Marcador. No. Saben que me voy a comprar un tablet porque las personas que me han dicho que hacen clases dicen que los tablets son muy buenos para escribir. Ya, aquí hay 100 metros. Ya. If the balls are impulsively propelled directly at each other with equal speeds. O sea, esta tiene una velocidad U y esta tiene una velocidad U también. ¿Ya? At what speed must they travel so they just miss each other? Dice que no choquen una con la otra. Entonces, bueno, dijo que estamos en el hemisferio norte, entonces se van a desviar hacia la derecha. Entonces, esta va a estar acá después, porque se desvió hacia la derecha, o sea, hacia abajo, ¿cierto? Y la idea es que esta también se desvíe a la derecha y quede acá, y que la otra también se desvíe a la derecha y que pase por acá. Entonces, ellas de tal manera que no choquen. Entonces queremos que esta se vaya hacia allá y queremos que esta se vaya hacia acá. Porque donde estamos en el hemisferio norte se van hacia la derecha, ¿cierto? ¿Todo claro hasta el momento? Ya. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya, denme un segundo. ¿Se les ocurre cómo lo podemos hacer? Yo tengo acá un ayuda de memoria. Acá está. Ya. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que el desvío que queremos en cada una de ellas, ya, el desvío que queremos en cada una de ellas es de 2 centímetros. Queremos que se desvíen 2 centímetros, porque esta, si se desvía 2 centímetros hacia abajo, y esta se desvía 2 centímetros hacia arriba, vamos a lograr que ellas dos no se toquen, porque tienen digamos, un diámetro de 4 centímetros. Entonces, si yo logro que esta pelota se desvíe hacia abajo 2 centímetros, hacia abajo, y esta se desvíe 2 centímetros hacia arriba, yo voy a lograr que gracias a eso ellas no se toquen. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, viendo las ecuaciones, lo que necesitamos es que voy a volver un poquito atrás, este delta I que calculamos atrás, delta I que lo hicimos gracias a integrar, ¿cierto? Ese delta I que es igual a f u0t cuadrado, f u, que u va a ser igual, t cuadrado, partido 2, ¿cierto? Partido 2, o de cuadrado. Ese tiene que ser igual a 2 centímetros, ¿cierto? Ya. Pero para usar esta ecuación nos falta el tiempo, nos falta la información del tiempo, ¿cierto? Y lo otro que nosotros necesitamos despejar U y todavía tampoco lo tenemos. Tenemos el delta I, tenemos F, porque F es igual a 2 omega seno de phi y seno, ya tenemos phi que es 43 grados. 43 norte. ¿Ya? Entonces, sigamos. Pucha, no sé dónde seguir escribiendo. Ya. Ya, entonces quedamos en esta ecuación de acá,
y no tenemos el tiempo, ni tampoco tenemos la velocidad, y necesitamos obtener nuestro delta, digamos, nuestra velocidad U. ¿Cómo podemos obtener el tiempo entre las dos? ¿Se les ocurre? Eso está más complicado. Ya. Les cuento que copiemos esa ecuación acá. Ese delta I igual a F U T cuadrado, ya. Partido 2. Ya, entonces vamos a usar esa misma ecuación para obtener el tiempo, porque tenemos delta I y el U lo podemos descomponer. ¿Cómo? Así. Delta I va a ser igual a F por U, F por X partido T por T cuadrado. Porque sabemos que X partido por T es igual a U, ¿cierto? Entonces se nos va a ir el T y nos va a quedar solo un T ahí, partido 2. Y gracias a eso podemos despejar el T porque el X ya lo tenemos, ¿cierto? Entonces T va a ser igual a DI por 2 partido en F, partido de I por 2, partido F por X. ¿Ya? Y pasamos para acá entonces. Y T va a ser igual a DI va a ser 2 centímetros por 2 en centímetros. Hay que pasarlo a dividirlo en 10 para pasarlo a metros, ¿cierto? Dividirlo en 100, perdón. Entonces, por 10 elevado a 2, a menos 2, para que quede en metros, partido por F por X. Y F es 2 omega seno de 43 por X. ¿Y cuánto es X? Según ustedes. ¿Cuánto es X en este problema, en este ejercicio? ¿Es 100? ¿Están ahí? No, no es 100. Piensen más. Es que si fuera 100, la pelota llegaría desde aquí hasta acá. Pero la pelota llega a la mitad nomás para desviarse 2. Para desviarse esos 2 centímetros. Entonces, ¿cuánto es? No es 100, porque si fuese 100 llegaría desde acá hasta acá la pelota, pero la pelota está viajando hasta la mitad. Sí, exactamente. Entonces son 50 centímetros. 50 por 10 elevado a menos 2. Entonces ahí vamos a hacer el cálculo en R. Lo pasé está en centímetros y lo pasé, a ver, son 100 metros, dice el ejercicio Arlet. ¿Ya? Entonces lo pasamos de esto. Ah, verdad, tienes razón. Entonces abajo no tengo que multiplicarlo por... Ya, gracias chiquillas. Entonces acá abajo ya está en metros. No hay que multiplicarlo por 10 elevado a menos 2. Pluma. Ya. Así es. Y entonces es 2 exponente menos 2 por 2 y eso. Ya. Dividido en 2 omega. Hoy nunca me acuerdo de cuántos omega. Bueno, pero les cuento de antemano que F en latitudes medias se asume como 10 elevado a menos 4, ¿ya? Pero igual calculémoslos. Entonces, ¿ustedes cómo lo calculan? Fácil. Van al libro, van al final. Se demoran 3 años buscando la cuestión, porque yo siempre me demoro en esto. Está al principio del... Ahí está. Es 7.292 elevado a menos 5. 7.292 exponente menos 5.
Ya, yo a todo le pongo paréntesis. Ustedes después cuando programen se van a dar cuenta que los paréntesis tienen que sobrar cuando uno hace operaciones matemáticas así. Y por 50, que eso ya está en metro. Y nos queda algo que no tiene que salir. A ver, entonces arriba es 2 por 10 elevado a la menos 2 por 2 dividido en 2 por 7.29 elevado a la menos 5 por 50. ¿Está bien? También los paréntesis y acá 2 exponente menos 2 y si le ponemos 0.02 por 2 y acá 7. ¡Ay, chiquillos! ¿Cómo no me avisaron? ¿Qué falta aquí? El 43. Sí. Y ahí da 8. 8 segundos. Ya. Entonces ya tenemos el tiempo. Y ahora podemos obtener la velocidad. ¿Cómo? Bueno, con la fórmula básica de velocidad, que U es igual a X partido T. Y sabemos que ambos se desplazan 50 metros en 8 segundos. Y eso da un total de 6.25 metros partido por segundo. Y esa es la velocidad entonces que tienen que tener las bolas para desviarse desviarse por Coriolis y así no tocarse en la trayectoria. ¿Dudas? Ya. ¿Les queda más claro con este ejercicio el tema de Coriolis? Ya, bacán. Ya, ¿viste? Entonces, al hemisferio norte las trayectorias se desvían hacia la derecha y el hemisferio sur se desvían hacia la izquierda. Esto fue en el eje X, fue considerando U, pero si ustedes quisieran ver más ejercicios en otra, por ejemplo, en el eje Y, van y también miran los ejercicios que acabamos de mirar y tratan de hacerlos, ¿ya? Y la otra semana, cuando nos juntemos el martes, porque al final la charla de contaminación va a ser el miércoles, yo creo, cuando nos juntemos el martes, ustedes llegan y me dicen, profe, traté de hacer este ejercicio y no lo pude hacer. ¿Lo puede hacer usted? Perfecto, ¿ya? Y extraoficialmente voy a hacer algo que los va a ayudar, espero que los ayude más que no los ayude, que les voy a mandar el solucionario del Holton, ¿ya? Pero quiero que traten de hacer los ejercicios ustedes y después, cuando no pudieron o cuando cualquier cosa, ustedes revisan el solucionario, ¿ya? Yo extraoficialmente se los voy a pasar porque los va a ayudar harto. Ya, démosle. Después, bueno, ustedes van a mirar acá que hay otro ejercicio también que a mí me gusta mucho, que me gustaría que lo hagan, de esta misma, el de la locomotora, ¿ya? Ese de la locomotora. Ya, seguimos entonces. Bueno, entonces después vimos también aceleración centrípeta, que en realidad la aceleración centrípeta después se suma a la fuerza de gravedad. Ya. Y ayer quedamos en esta cosa rara, en este bicho raro que se llama diferenciación total, que hasta el momento usted me imagino que no le han encontrado mucho sentido, ¿ya? No, traté, ayer eso sí les hice un ejercicio en donde les mostré qué significaba la advección de una variable. Bueno, la diferenciación total se aplica en general sobre, bueno, sobre cualquier variable, ¿ya? El objetivo de esta, digamos, herramienta matemática es que podamos relacionar movimientos locales, por ejemplo, en una estación meteorológica, ¿ya? Con movimientos
que están siguiendo una trayectoria. Por ejemplo, un barco que están dando. Ya, vale, Arlet, anda nomás tranquila, después revisa el video. Gracias por asistir, que te vaya bien. Ya. Entonces, si es que el barco, por ejemplo, está así en su trayectoria y tiene acá además un anemómetro. Entonces, igual está midiendo el viento o la temperatura. Entonces, este barco va a estar midiendo en movimiento y por lo tanto va a ir siguiendo las parcelas de aire y este está en una isla, así que está midiendo de manera local. Ya, lo que relaciona estos dos tipos de mediciones es que la local es esta la derivada parcial y este que sigue el movimiento es la derivada total. ¿Ya? ¿Y qué relaciona ambos factores? La advección de la propiedad. En este caso, la advección de la temperatura va a relacionar ambas mediciones. ¿Cómo? Bueno, la advección significa cuánto cambia una variable, digamos, si es que hay viento. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, vamos a salir, borrador. Si es que yo tengo un gradiente, ¿ya? O sea, ahí ustedes tendrían que haber estudiado bien lo del Nabla para entender que es un gradiente. Acá tienen más temperatura y acá tienen menos temperatura. Acá entonces la temperatura va a ir disminuyendo con el eje X. Este es un eje X, ¿ya? Y este es el eje Y. Entonces, ¿qué significa eso? Que para acá está el norte y para acá está el este, ¿ya? Y supongan que hay una velocidad U positiva, U mayor que 0. ¿Por qué? Porque está positivo hacia el eje X. Entonces, si vemos nosotros la advección que es U punto gradiente de T, vamos a tener que, perdón, B, vector punto gradiente de T, porque para ser un producto punto tienen que ser dos vectores, vamos a tener que esto se va a dividir de la siguiente manera. Va a ser dt a de X, U, más dt a de Y, B, más dt a de Z, W. Y en este ejercicio, el viento solamente tiene componente nu. El viento es igual a U, 0,0 en vectorial. Entonces, este es 0 y este es 0, y solo nos quedamos con este factor de acá. Ya, U es mayor que 0, y dt a de X es mayor o menor que 0 en este caso. Es menor que 0 porque está disminuyendo con el eje X, ¿ya? Acá hay más temperatura y acá hay menos temperatura y el eje X aumenta, o sea, mientras este disminuye, este aumenta, y eso quiere decir que el gradiente de T a de X es menor que 0. Es menor que 0. ¿Ya? Y por lo tanto, toda la expresión digamos, de advección de temperatura va a ser menor que 0 en este caso. Y llevándolo a la realidad, que es la ecuación de cómo cambia la temperatura localmente, dt a de T va a ser igual a dt, la total a dt, menos la advección de temperatura, punto T. ¿Ya? Este término de acá entonces va a ser negativo en este caso, y negativo por negativo va a dar todo este término positivo. Y cuando todo este término es positivo, lo que va a pasar es que va a haber una advección, una advección de temperatura positiva en este caso, es decir, un calentamiento local. ¿Ya? Eso. Ya sigamos. Acá hay un ejemplo que está en el fondo. Ejemplo, acá está. Este ejemplo, ¿dónde está? Acá está. Ah, no, está un poquito. Eso ya pasamos al segundo capítulo. La diferenciación total. Acá está el ejemplo. Dice. Salgo acá. Mantener.
Ya dice, ejemplo, la presión superficial disminuye, ya, entonces dice que, ojo, la presión superficial disminuye 3 hectopascales por cada 180 kilómetros en la dirección hacia el este, ya, entonces no están hablando de una advección en ese caso, dice que hacia el este la presión decrece 3 hectopascales cada 180 kilómetros, o sea, si es que yo tengo aquí, por ejemplo, en total, en esta distancia tengo 180 kilómetros, 180 kilómetros, dice que acá la presión va disminuyendo 3 hectopascales cada 100 kilómetros. Entonces acá tenemos, por ejemplo, P, y acá tenemos P menos 3 hectopascales. Entonces, ¿qué sabemos? Que sabemos acá inmediatamente con esa información en la dirección este, es decir, hacia X positivo. Dice, ¿qué información nos están dando ahí? Nos están dando la advección. Dice que la presión está disminuyendo, es decir, o sea, perdón, nos están dando el gradiente de la presión. Entonces nos están diciendo que de P a dx es positivo o negativo. Veamos. De P va a ser menos 3 hectopascales y de X va a ser 180 kilómetros. ¿Ya? Entonces, es negativo el término completo, ¿ya? La de P a dx es negativo. Dice, mientras tanto, un barco se está moviendo hacia el este a 10 kilómetros por hora. Entonces, en este mismo enfoque, aquí hay un barquito, y este barquito se está moviendo hacia el este, ¿ya? Y le sale humo al barquito, a una velocidad de U igual 10 kilómetros por hora. ¿Por qué U? Porque está yéndose hacia el este. ¿Ya? ¿Ya? Y dice que este barco mide una caída de la presión de 1 hectopascal cada 3 horas. Si lo mide el barco, es la derivada total. De T a dt, estamos hablando de, perdón, presión, de P a dt, mide 1 hectopascal cada 3 horas. Eso es lo que mide el barco. Esa es la local. ¿Ya? ¿Cuál es el cambio de presión en una isla? Es decir, el cambio local en una isla que está por acá. Quiero saber cuánto es el cambio de la presión en la isla. ¿Ya? What is the pressure change en una isla que está cerca del barco, por la que el barco está pasando? Dice, si es que tomamos entonces el eje X orientado hacia el este, luego la tasa local de cambio de presión va a ser igual a de P a dt, que esta es la tasa local, que es lo que queremos obtener digamos, de lo que está pasando en la isla, va a ser igual a de P a dt, que es la derivada total, que es lo que se midió en el barco, menos U por dP de X, que es lo que digamos, es la advección de presión, que es lo que nos dan al principio. Y bueno, reemplazamos, de P a dt va a ser igual a la derivada total, que es 1 hectopascal partido 3 horas, ya. Positivo o negativo hay que ver, porque dice a chip steaming eastward measure una caída de presión, o sea, negativo, ¿ya? Menos 1 hectopascal partido 3 horas, menos U, que en este caso es el movimiento del barco que va, digamos, en función del viento, que es menos 10 kilómetros partido por hora, ¿ya? Por la dP a dx, que dP a dx sabemos que es de P a dx sabemos que es menos 3 hectopascales partido 180 kilómetros. No cambiamos la unidad de medida porque fíjense que está todo en kilómetros y en horas, así que no tendremos problemas con eso. Se nos van los kilómetros, ya nos queda hectopascal partido hora y nos da un total, dice que en la isla la presión está disminuyendo a una tasa de 1 hectopascal cada 6 horas, ¿ya? Y pudimos obtener entonces el cambio de presión en la isla, el cambio local, gracias a la información del barco y gracias a las cartas de presión en superficie. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Dudas?
Ya, seguimos entonces. Ya, ahora entonces vamos a aplicar este sistema de diferenciación, pero nos vamos a desligar un poco. Ah, ya, esa fórmula sale de la... Sí, está en el libro. Ah, sí, esta fórmula de acá sí, pues sale de la diferenciación total, pero en este caso para el eje X solamente. ¿Ya? Ya. ¿Alguna otra duda? Ya. Bueno, ya la otra parte, que es la que nos va a permitir llegar finalmente a la ecuación a la ecuación de movimiento, pero considerando este aparataje matemático, es que vamos a aplicar la diferenciación total, pero a un sistema rotatorio. Entonces, este sistema que nosotros conocemos es igual vamos a tener dos sistemas definidos acá. Espérense que parece que escribí mal eso desde el libro, porque las A tienen que ser distintas. Ah, ya hice. Ahí sí. Ya. Entonces, acá vamos a tener dos casos. Voy a... Va. Y ahora sí. Vamos a tener dos casos. Vamos a tener un sistema de, digamos, de un punto A ubicado en el sistema cartesiano, es decir, en el sistema Z, X, Y, ¿ya? Vamos a tener un punto A ubicado en un punto en el espacio cualquiera, va, se me fue para el lado, ya que va a ser Itongo AX, es decir, Itongo AX, J tongo AX y Z tongo AX, ¿ya? Perdón, J tongo AX y K tongo a Z. Ahí sí. ¿Ya? Y a su vez, este vector que se va a encontrar rotando va a tener componentes de un sistema que va a estar fijo en el espacio. Entonces, esto va a ser el sistema que va a estar, digamos, con la Tierra rotando. Y este va a ser el A, pero en cambio de un sistema fijo. Esa va a ser la diferencia entre las dos, ¿ya? Si es que nosotros queremos obtener la derivada total de esta expresión, vamos a tener entonces que aplicar la derivada sobre cada uno de sus componentes, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es que efectivamente aplicamos la derivada sobre cada uno de los componentes, pero nos vamos a dar cuenta que en el caso de digamos, de un cambio, espérense, ahora sí. En el caso de un cambio local, la derivada simplemente va a ser la derivada de cada uno de los componentes. Sin embargo, si es que el caso es que nosotros derivamos sobre una derivada o sobre un sistema rotatorio, vamos a tener que derivar también los cambios en I, J y K. ¿Por qué? Porque a lo largo, a medida que yo tengo, por ejemplo, este sistema ubicado acá en Santiago, que va a estar en I, en J y en K en el espacio, pero ¿qué pasa que si la Tierra está rotando? Este I y J y K van a ir cambiando constantemente a medida que vamos cambiando en el espacio el giro, ¿cierto? Entonces, la derivada de un sistema rotatorio, vamos a tener que dividirla en la parte de la derivada local o de la derivada, disculpen, de un sistema fijo, que sería como lo mismo que acá, la derivada de esta parte de acá, más la derivada, más la variable por la derivada de los vectores unitarios del sistema cartesiano. ¿Ya? Entonces así nos queda la derivada. Ya, nosotros sabemos que esta primera derivada de acá va a ser igual a esto de acá, ¿cierto? Esta parte de aquí. Entonces simplemente esa primera parte la podemos despejar de esa manera, ¿ya? Ahí sí. Y por otra parte, nos queda saber cómo reemplazamos estos de acá, la derivada de los itongos, de los j-tongos y de los k-tongos en un sistema rotatorio, ¿ya? Y bueno, esto se los voy a explicar a grandes rasgos porque no es mi idea como les dije, no es mi idea que ustedes lo manejen a la cabalidad, ¿ya? Pero si quieren entenderlo geométricamente, esto está todo en el libro.
¿Ya? Ellos dicen que un cambio en el vector y tongo va a ser igual a, lo vamos a expandir en sus distintas componentes, ¿ya? Entonces va a ser de phi a de i a de phi, que de phi es el cambio en la longitud o el cambio en los meridianos, de teta por de i a de teta, es decir, el cambio que va a ocurrir pero a lo largo de las latitudes, y de z por de i a de z. Entonces, por lo tanto, vamos a definir la derivada de esta expresión como perdón, si toda esta expresión la dividimos en 1 partido t, en 1 partido delta t, la derivamos con respecto al tiempo, nos va a quedar de i a de t igual a toda esta expresión derivada en el tiempo. Entonces, si yo pongo de phi a de t igual a de teta de t y de z de t, me voy a dar cuenta que de i, en este caso de i, solamente va a variar con respecto a de phi, ¿ya? Porque i cambia, digamos, iba cambiando a lo largo de un plano del planeta Tierra, y de i no cambia, digamos, si es que nosotros nos movemos a lo largo de una latitud o de la altura, ¿ya? Entonces solamente nos vamos a quedar con esta expresión de acá. Y de alfa, alfa no, no es alfa, de lambda a de t es igual a la velocidad angular de la Tierra, que es omega. Entonces reemplazamos aquí omega, ya Miguel, yo igual vamos a terminar ahora, ya. Despejamos aquí omega, entonces nos queda la primera expresión. Ya chiquillos, juntémonos en un ratito, en 15 minutos más.
Ya, ya chicas, vamos a retomar entonces la clase del día de hoy. Ya. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Ya, seguimos entonces. Ya, si no hay más dudas, entonces continuamos. Por otro lado, de phi, porque acá tenemos de phi a dt, perdón, de lambda a dt, es igual a simplemente la velocidad angular, ¿cierto? De la Tierra. La velocidad angular de la Tierra es como, esta es la velocidad angular, la definición de velocidad angular es como omega minúscula, y se define como un cambio en un ángulo, cualquiera sea, con el tiempo. ¿Ya? Entonces, en este caso, el cambio en el ángulo, digamos, en los meridianos o en el ángulo de la Tierra, si es que esto está hecho así como que en un plano ecuatorial, imagínense que esa es la Tierra. ¿Ya? Entonces, si es que nosotros tenemos eso en consideración, nos queda que de I a dt es igual a omega por di a de phi. Ahora, ¿qué es di a de phi? Di a de phi por su parte se va a definir como j seno de phi menos k coseno de phi. ¿Ya? Y eso también va a ser algo medio geométrico que ustedes pueden verificar después. ¿Ya? No es complicado hacerlo. Por otro lado tenemos que omega, porque omega es esto, ¿cierto? Omega es un vector. Si es que esta es la Tierra, y ese es el eje de rotación. Omega es la velocidad que tiene la Tierra de rotación y es un vector que va hacia arriba, ¿ya? Es por la regla de la mano derecha, ¿ya? Entonces, este vector que va hacia arriba, si es que yo, por ejemplo, lo posiciono acá en un eje coordenado y lo tiro hacia arriba, me voy a dar cuenta que omega, si es que yo esto lo separo en el eje coordenado, tiro, por ejemplo, para arriba el z, para allá el y para acá el x, me voy a dar cuenta que omega solo tiene componentes en el eje y en el eje z, y en el eje x no tiene componente. ¿Por qué? Porque va hacia arriba y en el eje x no hay nada de componente de ese vector. Entonces, ¿cuál es cuál? Bueno, simplemente este es omega coseno de phi, va a ser el eje z, omega coseno de phi, y omega seno de phi va a ser la proyección en el eje y. Entonces, omega se define de esta manera. ¿Ok? Y por lo tanto, omega por j seno de phi menos k coseno de phi va a ser igual al producto cruz entre omega cruz y. ¿Ya? Esos son otros aparatajes, digamos, vectoriales. Entonces así tenemos finalmente qué es el cambio digamos, el cambio del vector unitario del eje X con respecto al tiempo va a ser igual al producto cruz de la velocidad angular por el vector unitario del eje X, ¿ya? Entonces esa va a ser la definición de esta parte del vector, que al final vimos que el cambio total de una variable en un eje rotatorio se va a dividir en el cambio total en el eje fijo, más el cambio de las coordenadas o de los vectores unitarios, ¿ya? Entonces ahora lo que vimos fue, despejamos los vectores unitarios y cada uno de ellos y ya obtuvimos el primero. De igual manera, se puede demostrar que el cambio del vector unitario del eje y con respecto al tiempo en un sistema rotatorio va a ser igual a omega cruz j, y el cambio del vector unitario vertical con respecto al tiempo va a ser igual a omega cruz k. Y esto entonces nos va a permitir que nosotros podamos reescribir esta expresión de la siguiente manera, como omega cruz a total, ¿ya? Entonces, el cambio total en un sistema rotatorio, este es el sistema ROT. El cambio total en un sistema rotatorio va a ser igual
al cambio en el sistema fijo, más omega cruz A, que en este caso sería lo que está relacionado con el cambio en las coordenadas unitarias. ¿Se recuerdan de algo con esto? ¿Con esta ecuación? Bueno, ahora les vamos a encontrar el vínculo, ¿ya? Gracias a esta definición que acá tenemos, vamos a obtener la ecuación la ecuación de momentum para un sistema rotatorio en coordenadas cartesianas, ¿ya? Entonces vamos a llegar a nuestra primera expresión de ecuación de momentum, ¿ya? Nosotros sabemos que la sumatoria de fuerzas por unidad de masa va a ser igual a digamos, al cambio de la velocidad con respecto al tiempo, es decir, a la aceleración. Pero sub A significa que es en un sistema rotatorio, ¿ya? Por otro lado, nosotros sabemos que si es que aplicamos esta expresión que sacamos en la derivada total en un sistema rotatorio para un desplazamiento R, vamos a poder llegar vamos a poder expresar esta situación, digamos, y poder obtener la velocidad digamos, vamos a poder obtener la velocidad de la atmósfera en un marco rotatorio que va a estar dividido por un marco local y un marco de rotatorio o de fuerzas aparentes, que a eso vamos a llegar, ¿ya? Entonces, nosotros si es que despejamos esta expresión que sacamos de diferenciación total en un sistema rotatorio y ponemos ahí el desplazamiento R, vamos a tener que el cambio total en un sistema rotatorio de un desplazamiento R con respecto al tiempo va a ser igual al cambio total de un desplazamiento con respecto al tiempo local más la velocidad angular cruz el desplazamiento. Nosotros sabemos que de R a dt va a ser igual a la velocidad en un marco rotatorio y eso a su vez va a ser igual a la velocidad en un marco fijo más omega cruz R. ¿Ya? Perfecto. Entonces ahora sabemos qué es la velocidad y podemos despejar la velocidad, digamos, en esta misma expresión que obtuvimos acá. Entonces esa expresión sería du a dt igual a du a dt, perdón, aquí nos falta el a porque es rotatorio, du a dt, más es omega cruz u, ua. ¿Ya? Y si reemplazamos eso acá, porque nosotros sabemos que UA es igual a esto, reemplazamos eso ahí y nos va a quedar que de A a DUA de T va a ser igual a D A de T de toda esta expresión, U más omega cruz R más, esto es omega, sí, más omega cruz, ya, ahí sí, más omega cruz U, ¿cierto? Más omega cruz UA y ahí de nuevo reemplazamos el UA. Perfecto, estamos bien. Y ahora si es que nosotros resolvemos estas ecuaciones de acá y lo simplificamos, nos va a quedar que la derivada rotatoria de la velocidad del viento con respecto al tiempo o la aceleración rotatoria va a ser igual a dUA a dt y eso va a ser igual a la derivada local de U más 2 omega cruz U menos omega cuadrado R. ¿Alguien de ustedes me puede decir si es que ustedes identifican algo aquí que ya hemos visto antes? Mientras voy a buscar el cargador, siempre se me apaga el computador. ¿Reconocen algo en esa ecuación? ¿Algún término que hayamos visto antes? Aceleración, exactamente, perfecto, Vivi, súper bien. Acá tenemos entonces
Gracias a la diferenciación total de la velocidad en un sistema rotatorio, hemos llegado a que la aceleración en un sistema no inercial en la Tierra va a ser igual a la aceleración en un sistema fijo más dos fuerzas que van a producir, entonces van a hacer la transformación entre estos dos marcos de referencia, ¿ya? Y el marco, y esta diferencia va a estar dada por 2 omega cruz U, que esto es nada más ni nada menos que la fuerza de Coriolis, ¿ya? Y menos omega cuadrado R, que es la fuerza centrífuga. Entonces, yo les mostré al principio de la clase que existían las fuerzas fundamentales o reales y las fuerzas aparentes, ¿ya? Y ahora les he demostrado que matemáticamente, si es que nosotros diferenciamos, hacemos la diferenciación total de un sistema rotatorio, ¿ya? Vamos a encontrar la relación entre la diferenciación de un sistema rotatorio con la diferenciación de un sistema fijo en la superficie terrestre, y a esto entonces naturalmente y matemáticamente se le van a sumar estas dos fuerzas que nosotros al principio las agregamos porque sí nomás, pero ahora hemos entendido que matemáticamente también llegamos a la misma conclusión, ¿ya? Finalmente entonces lo que hacemos es que du a dt va a ser igual a, digamos, esto es lo que nosotros vamos a querer despejar y vamos entonces a considerar todas las otras ecuaciones, ¿ok? Entonces, el cambio, acá nos falta algo, ¿sí? Ah, no, ahí está en el G. Du a dt entonces, que va a ser el cambio local, va a ser igual a la fuerza de Coriolis menos el gradiente de presión más G, que G, acuérdense que está mezclado con la fuerza centrífuga, y más la fuerza de roce. Entonces, esta sería nuestra primera expresión de la ecuación de movimiento. ¿Ya? Ahora, también hay otra cosa en el libro que, a ver, denme un segundito. Ya. Bueno, en el libro también van a ver que hay otra cosa, pero yo decidí que saltarlo porque en realidad ya se ponía medio complicado, así que no es tan importante, pero lo otro que tienen que saber es que si es que nosotros consideramos estas ecuaciones que les acabo de mostrar y obtenemos además las componentes rotatorias, nos van a salir otras expresiones que son medias complicadas, y entonces preferí solamente escribirlas y decirles que no son importantes de antemano en vez de pasarnos la vida obteniéndola. Entonces esta es la otra, digamos, unidad que se llama componentes de las ecuaciones en coordenadas esféricas, y aquí simplemente lo que hacen es definir un U ya cartesiano y luego redefinir la velocidad pero en coordenadas esféricas, r coseno de phi de lambda de t, v igual a r de phi a de t y w igual a de z a de t. Entonces ellos redefinen eso y eso entonces de luego lo diferencian haciendo lo mismo, ya considerando un sistema rotatorio, entonces hacen una parte fija y una parte rotatoria, ¿ya? Y luego de eso entonces se llega a que las ecuaciones, a cada una de las ecuaciones, en este caso de U de t, se va a diferenciar en su parte local, ¿ya? Y además, por el hecho de que sea un marco rotatorio en componentes esféricas, se van a sumar estos factores que se van a llamar términos esféricos, ¿ok? Entonces, vamos a devolver a esta ecuación, que es esta misma que está acá, de U a de t, que va a ser esto, este de acá, el local, ¿ya? De U a de t va a ser igual a de U a de t en el componente itongo, en el componente x, menos v tangente de phi partido a, más uw partido a, más de v a de t menos u cuadrado tangente de phi partido a, vw partido a en la componente j tongo, más de w de t menos u cuadrado más v cuadrado partido por a en la componente k tongo. Entonces, esta es como la versión vectorial de la ecuación de movimiento. Ahora, nosotros sabemos que acá dentro hay un mundo, ¿cierto? Dentro de estas ecuaciones. ¿Y qué pasa si las agregamos? Bueno, estas van a ser entonces finalmente las ecuaciones de momentum para un sistema rotatorio en coordenadas esféricas. Entonces acá vamos, lo que yo quiero que ustedes sepan es que
sepan de dónde vienen cada una de las cosas, ¿ya? Esta es la componente X de la ecuación, y vamos a tener que la componente X de U a de T menos V tangente de phi partido A más UW partido A, ¿ya? ¿Esto qué es? Es la variación de la velocidad en un sistema rotatorio. Va a ser igual a las fuerzas, a la sumatoria, todo esto es la aceleración en un sistema rotatorio. Todo viene esto dado por la ley de Newton, acuérdense, aceleración igual sumatoria de fuerzas, y estas van a ser las sumatorias de fuerza por unidad de masa. Acá tenemos la sumatoria, la fuerza real, que es la fuerza gradiente de presión, es una fuerza real que sentimos en un sistema fijo. Vamos a tener las componentes de Coriolis en el eje X, acuérdense que Coriolis tenía componentes para cada ecuación, ¿ya? Fuerza de Coriolis. Y vamos a tener la fuerza de Rosse. Y ustedes dirán, ¿pero por qué no hay G? Porque en las componentes horizontales no hay fuerza de gravedad, solamente está la componente vertical. Y esta otra fuerza real. Entonces, en la ecuación de movimiento del eje X, vamos a tener una compensación entre la aceleración, entre la fuerza gradiente de presión, entre la fuerza de Coriolis y entre el Rosse. En el eje Y, misma historia, ¿ya? La aceleración en un sistema rotatorio va a estar dada por esa expresión, y esto va a ser igual a la fuerza gradiente de presión, a la fuerza de Coriolis y a la fuerza de rotación, perdón, a la fuerza viscosa o de Rosse. Luego en el eje Z, que esta ecuación ustedes dirán es nueva para mí, pero en realidad no es nueva, chiquillos, para ustedes es muy conocida. También va a decir que la aceleración en el eje vertical, en un sistema rotatorio, va a ser igual a el gradiente de presión vertical menos G, aquí aparece G, ¿por qué? Porque estamos en la parte vertical y G solamente tiene componente en el eje vertical, más 2 omega U coseno de phi, que es la parte de Coriolis, es decir, se induce una aceleración en el eje Z por U, por la existencia de una velocidad U, más FRZ, que es la fuerza de Coriolis, ¿ya? Estas son las ecuaciones, digamos, más completas de movimiento en la atmósfera. Estas son las ecuaciones que se utilizan para hacer modelos numéricos. Por ejemplo, el Windy lo que hace es agarra estas ecuaciones, ¿ya? Y considera condiciones de borde y condiciones iniciales y las resuelve. Las resuelve hacia el futuro y hacia el pasado, ¿ya? Y gracias a eso tenemos las ecuaciones de pronóstico, ¿ok? Ya, pero hasta ahora, así como va la cosa, no se le ve solución a esto, ¿cierto? No le vemos solución a estas ecuaciones. Y nosotros necesitamos utilizar estas ecuaciones para darles un sentido, ¿cierto? Para darles un sentido con la realidad. Y para eso entonces hacemos algo que se llama análisis de escala. ¿Qué hacemos? Consideramos movimientos de algún tipo de escala. Nos especificamos en un solo tipo de escala y decimos, ya, con esta escala vamos a trabajar y evaluamos cuáles son los valores típicos de ciertas escalas. En este caso, la escala que a los humanos más nos interesa es la escala sinóptica, que la escala sinóptica va desde algunos días hasta miles de kilómetros, etcétera. Son movimientos que afectan directamente a la población humana, ¿ya? Entonces, nosotros decimos que los valores típicos de la escala sinóptica son 10 metros partido por segundo velocidad horizontal, 1 centímetro partido por segundo velocidad vertical, o sea, la velocidad horizontal es muchos términos de magnitud más grande que la velocidad vertical, ya eso hay que tenerlo claro. Las escalas de altura van a estar hablando de 10 elevado a 6 metros, que es más o menos la altura, 10 elevado a 6, ¿cuánto es? 10 elevado a 6 es como 1000 kilómetros, no, es mucho eso. 10 elevado a 6, para pasarlo a kilómetro es elevado a menos 3. No, nada que ver. Debe ser 10 elevado a 6. 10 elevado a 6, ya. Ah, ya, 10 elevado a 6 y eso elevado a menos 3, 1000. O sea, 1000 metros. No, 100 kilómetros es mucho, ¿no? No, son 1000 metros de altura, no puede ser tanto. 10 elevado a 6 metros. Es 1 kilómetro.
¿o no? Estamos 10 elevado a 6, entonces 3. Ya. Ya, esa es la escala de altura entonces de la altura, que yo creo que se refiere como a la altura completa de la atmósfera. Ya, H son 10 elevado a 4, o sea, 1000, del orden de 1000 o 10.000 metros perdón, kilómetros de ancho, ¿ya? El gradiente de presión va a ser del orden de 10 elevado a 3 metros cuadrados partido segundo cuadrado, partido por la densidad. Y L partido U, es decir, la velocidad va a ser del orden, perdón, el tiempo, L partido U igual al tiempo, va a ser del orden de 10 elevado a 5 segundos. Entonces, esos son los órdenes de magnitud que son típicos. Esos órdenes de magnitud están perfectamente explicados en esta parte de acá, ¿ya? Y acá, bueno, y un poquito acá antes explican cuáles son las componentes de Coriolis, que también Coriolis tiene una componente, digamos, vectorial. Yo se la enseñé a sacar. Miren, Coriolis se puede sacar de dos maneras. Coriolis se puede sacar, Coriolis se puede sacar considerando la conservación de momentum, pero también se puede despejar de esta ecuación de que la que llegamos acá. ¿Cómo? Porque 2 omega cruz U se puede escribir de esta manera, como IJK así se hace el producto cruz. IJK y omega, acuérdense que omega tenía componentes solamente en... Acá está. Omega seno de phi, omega coseno de phi. Entonces acá es 0, porque omega no tiene componente i. Omega seno de phi y omega coseno de phi. Y acá va U, B y W. Y acá para sacar las componentes de Coriolis en las distintas ecuaciones, entonces pueden obtenerlo con la conservación de momentum o con esta expresión que está dada por esta matemática, ¿ya? Entonces, 2 omega cruz U se hace simplemente se calcula el determinante de esta matriz, que es este por este, que sea W seno de phi por W menos este por este. B omega coseno de phi, y esto con el i, ¿cierto? Ya, este por este. Está bien, coseno ahí, ¿no? Omega coseno de phi, omega seno de phi. Ya. Luego, más j, este por este, j omega coseno de phi por u menos este por este, por este, 0. J. Más este por este, perdón, este por este, 0 menos este por este, u omega seno de phi. ¿Ya? Y así llegan a todas las expresiones de Coriolis, gracias a esta expresión de acá. Entonces, yo estoy segura que me equivoqué en este orden de acá. Ya, así que lo voy a verificar. Porque miren, esto es lo que debiera haber dado en mi cálculo. Ya. O sea, acá en el libro tienen para verificar. Entonces, coseno, sí, está mal. Acá al medio es coseno y acá afuera, acá es seno. Entonces ahí lo que pasa es que acá nos queda un seno y ahí sí nos da 2f. Y acá este también es seno. Porque ahí sí nos da que en la componente de i, la componente de x de Coriolis va a ser b omega seno de phi
y eso sabemos que es BF. Y acá queda U omega seno de phi, U, F. Y esas son las dos componentes de Coriolis que nosotros más usamos. Esta no, y la otra tampoco. ¿Ya? Clarito como el agua. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué significa hacer un análisis de escala? ¿Ya? Un análisis de escala entonces consiste en darle un orden de magnitud a cada uno de los términos de esta ecuación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, al de u a de t, que le vamos a dar, que va a ser en órdenes de escala de magnitud, va a ser u cuadrado partido L, ¿ya? Va a ser igual a 10 a la menos 4. ¿Por qué de u a de t va a ser u cuadrado partido L? Porque d a de t de u es x partido t, ya, y u cuadrado partido L. Ya, ahí no llegué a la solución de esa manera. Borrar. Entonces, u cuadrado va a ser igual a x cuadrado partido t cuadrado. Y si lo pongo esto por L, L va a ser también X. No se me ocurre, pero en el libro está. ¿Cómo van, chiquillos? ¿Dudas? ¿Muy complicado? Entonces, bueno, esto viene después uno al análisis de escala. Y acá abajo sale. Entonces dice... Acá está. D a de t es u partido L. Y ahí dice. Ya, perfecto. L partido U es T. Ya de ahí viene. Ya. Y de U a de T es X partido T. X partido T. Ya. Y ahí reemplazamos el U partido T. Ya. Dice que D a de T es igual a U partido L. Entonces, ahora sí lo voy a escribir bien. Borrar pluma. Y está bien, porque U partido L es 1 partido T. Y entonces, eso quiere decir que de U a de T es U cuadrado partido L. ¿Ya? Bueno, y cada una de las cosas va teniendo ahí su explicación. Entonces, por ejemplo, Coriolis, estas son las componentes de Coriolis en el eje X y en el eje Y. Vemos que F0 por U, y ahí eso es 10 elevado a menos 3. Por otro lado, tenemos, si es que se reemplaza, tenemos otra componente de Coriolis en el eje X, pero nos vamos a dar cuenta que tiene un valor de 10 elevado a menos 6 en órdenes de magnitud. ¿Ya? Luego vienen los términos métricos o los términos de curvatura, que nos damos cuenta que son infinitamente pequeños, así que ya sabemos que no nos queda otra que despreciarlos. Y por otro lado tenemos el gradiente horizontal de presión, que es 10 elevado a menos 3, o sea, igual es más importante, y la fuerza de roce, que es infinitamente pequeña, por lo tanto tendemos a despreciarla. ¿Ya? De acá. ¿Qué hacemos entonces para nosotros llegar? Si es que yo les dijera, si es que ustedes tienen que llegar al movimiento más básico digamos, de las ecuaciones de movimiento. ¿Qué hacemos? Agarramos los términos más grandes y los términos que tengan igual orden de magnitud y los igualamos, ¿ya? Y acá los términos más grandes son dos. Está el término de Coriolis en el eje X y está el término gradiente de presión. Entonces, si es que a mí yo hago esta igualdad,
Y bueno, mi término de aceleración lamentablemente es más chico, así que también se va. Este también es más chico. Chao, chao, chao y chao. En orden entonces están estos dos que son 10 elevado a menos 3, que son los términos más grandes, y luego vendría este, que nos vamos a dar cuenta que cuando ya hablamos de movimientos de escala más pequeña, este empieza a ser más importante. Pero por ahora, escala sinóptica, estos dos son los más relevantes. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos va a pasar que de U a dt ahora va a ser 0, y esto va a ser igual a la fuerza gradiente de Coriolis, en este caso en el eje X, perdón, a la fuerza de Coriolis, menos 2 omega b seno de phi, va a ser igual a, perdón, más menos 1 partido rho de PA de X. ¿Ya? Y acá escrito entonces, si es que esto lo escribo, lo igualamos, nos va a quedar que menos FB, ¿ya? Que va a ser F2 omega seno de phi por B, va a ser igual a menos 1 partido rho de PA de X, y por otro lado, en la componente Y, nos va a quedar que FU va a ser igual a menos 1 partido rho de PA de Y. Y estas van a ser las dos, toda esa ecuación gigante se nos va a resumir a estas dos expresiones, esta para el eje X y esta para el eje Y. ¿Ya? Y la relación entre estas dos fuerzas, porque ahora vamos a tener en la atmósfera, al principio teníamos mucha fuerza, como si queremos ver el movimiento perfecto de la atmósfera, vamos a tener millones de fuerzas. Pero ahora todo el movimiento de la atmósfera solo lo vamos a resumir a dos fuerzas, a la fuerza gradiente de presión y a la fuerza de Coriolis, y vamos a hacer un balance entre estas dos fuerzas, y ese balance, chicos y chicas, se llama viento geostrófico o balance geostrófico, ¿ya? Y ese balance, si es que nosotros en base a estas dos ecuaciones despejamos en la velocidad U y V, vamos a llegar a una expresión, en este caso vectorial, que nos va a decir que el viento en la Tierra va a depender principalmente de los gradientes de presión que haya. ¿Qué quiere decir esto? Si es que yo tengo, en este caso tengo un ejemplo, tengo una alta presión, perdón, una baja presión y una alta presión. Dice que el gradiente de presión, ¿ya? ¿Qué es el gradiente? El gradiente es desde menos hacia más, siempre. Entonces, la fuerza gradiente de presión, en este caso, perdón, no, es todo lo contrario. La fuerza gradiente de presión va a ir hacia el otro lado, ¿ya? Va a ir en este caso desde la alta hacia la baja, y así va hacia allá. Esa es la fuerza gradiente de presión. Y acá uno se tiende a confundir porque la fuerza gradiente de presión, acuérdense que tiene un signo menos. Entonces, si hacemos el balance, por ejemplo, en este caso, tenemos una velocidad V, perdón, una velocidad U. Aquí en este caso, en este ejemplo, se aplica esa ecuación. Entonces, acá dice que el balance va a ser entre menos 1 partido rho de PA de I, y acá de PA de I es desde bajo hacia arriba. Desde la baja hacia la alta, ese es de PA de I, pero está negativo, así que va hacia allá. Y dice que esa fuerza se compensa por un FU, ¿ya? Entonces, acá tenemos, que es la fuerza de Coriolis. Entonces, en ese caso, esa fuerza de Coriolis va a estar dada por, no sé qué hemisferio es, por F, dependiendo del hemisferio donde sea, por la velocidad U, y esa fuerza va a ser contraria a la fuerza gradiente de Coriolis. Y el balance entre estas dos fuerzas va a producir que se forme una velocidad, ¿ya? Y esa velocidad siempre, en este caso, en el caso del hemisferio norte, va a ser a la derecha del gradiente de presión. Entonces, en este caso, la velocidad va, esto parece que es el hemisferio norte, va a ir hacia la derecha, a la derecha del gradiente de presión. Ya, para terminar, antes de seguir mareándolos, ¿vemos esto en la realidad? Sí, lo vemos. Vamos al hemisferio sur. En el hemisferio sur, las altas giran en contra de las manillas del reloj, y en el hemisferio norte las altas giran a favor de la manilla del reloj, ¿ya? ¿Por qué se da esto? Bueno, precisamente el balance geostrófico, ¿ya? Vamos a una baja, por ejemplo, acá. Acá en Chile tenemos una baja presión. ¿Cómo sabemos que es una baja? Bueno, porque voy y pongo la presión. ¿Dónde estás? Presión, presión. Ahí.
Ah, se ve caleta. Es que hay mucha baja presión ahí. Ya, pero fíjense que ahí está muy oscuro y acá está más claro. ¿Ok? Entonces, fíjense en esta diferencia que hay acá. Acá hay una gradiente de presión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí hay más presión y aquí hay menos presión. ¿Ya? En el hemisferio sur, si es que acá hay más presión y aquí hay menos presión, el gradiente va a ir desde la baja hacia la alta. El gradiente, pero la fuerza gradiente de presión va a ir desde la alta hacia la baja. Y en el hemisferio sur, los movimientos se van a desviar hacia la izquierda de la fuerza gradiente de presión. O sea, si es que la fuerza gradiente de presión va desde la alta hacia la baja, los movimientos por Coriolis se van a desviar hacia la izquierda. Es decir, las bajas presiones van a tener una circulación a favor de las manillas del reloj. Lo opuesto ocurre en el hemisferio norte. Si es que voy a ver un ciclón acá, por ejemplo, ahí hay un ciclón, vemos que este tiene un movimiento contrario a las manillas del reloj. Acá hay una alta presión y acá hay una baja presión. La fuerza gradiente de presión va a ir desde la alta hacia la baja y el movimiento va a ser hacia la derecha. Y por eso vamos a tener este tipo de circulación en las bajas presiones. ¿Ya? Vamos a profundizar en esto la otra semana, a ver si llegan con duda y vamos a hacer ejercicios de viento geostrófico el martes y con eso terminaríamos la materia de dinámica. ¿Dudas? Yo los insto a estudiar porque esta materia es bien complicada y sería bueno que leyeran el libro. ¿Dudas? ¿Comentarios? Voy a pausar la grabación.